Buenas, ahora sí creo que estamos bien para empezar la clase, creo que ya no va a haber más problemas. Vamos a empezar de vuelta, así queda grabado, digamos, de la mejor forma. Como les había dicho al principio, vamos a hablar primero del examen físico general. Le voy a meter un poquito de pata al respecto de esto, que tenemos que ver primero que el examen físico general es lo que le vamos a hacer a todos los pacientes antes de ver, digamos, su motivo de consulta o su dolencia principal. Para eso tenemos que ver, obviamente, los signos vitales, donde los signos vitales me van a reflejar lo que vendrían a ser las funciones del cuerpo. O sea, me van a decir si el cuerpo está andando bien o no está andando bien. Y, digamos, si yo tengo que abrir el ojo en algunas cosas o está bien, digamos. Por ejemplo, al respecto de la temperatura, tengo que recordar siempre el valor normal. Les va a pasar de que cuando se vayan a hacer prácticas, siempre está la duda de, ¿y tiene fiebre o no tiene fiebre? Esto es muy importante porque si lo aprenden bien ahora, ya está, estamos de primera. Valor normal siempre de 36,8 a lo que vendría a ser 37,2 está bien. Acuérdense que en la mañana, cuando supera 37,2 es, digamos, fiebre, y cuando supera 37,7 en la tarde, ahí recién hablamos de fiebre. Y acordar siempre cuál es la diferencia con la hiperpirexia y los valores de prehipotermia e hipotermia. Después, respecto del pulso, el pulso lo tomamos a través de qué? A través de los dedos, del dedo índice, medio y anular. Obviamente que necesitamos primero lo que vendría a ser una superficie ósea y el recorrido de la arteria y después nuestros tres deditos, donde cada uno va a cumplir una función que lo vamos a ver más adelante. Ahora necesito que sepan qué cosa. ¿Para qué obtengo el pulso y dónde lo voy a buscar? ¿Dónde lo voy a buscar? Principalmente el que más se utiliza es este, el radial. Tengo otros, sí, como por ejemplo el cubital, el humeral, el carotidio, esos son los que más van a utilizar en su práctica. Tengo otros como por ejemplo el femoral, el tibial posterior, el pedio, el popliteo y el axilar. ¿Cuándo utilizo eso? Cuando, por ejemplo, estoy buscando una patología, por ejemplo, una trombosis venosa profunda, ahí veo si tiene o no tiene pulso en lo que vendría a ser la tibial posterior. O, por ejemplo, en un pie diabético también se suele buscar. Después, ¿qué cosas yo voy a obtener a través de lo que vendría a ser el examen del pulso? Voy a obtener la frecuencia, el ritmo, la intensidad, la tensión, la amplitud y la simetría. Y ahí obtengo lo que vendría a ser nuestra mnemotecnia, que es la palabra fritas, para nunca olvidarse de las características del pulso. Después vamos a ver más adelante, ahora en cardio, que estas, digamos, estas alteraciones de lo que vendría a ser el ritmo, la frecuencia, la intensidad, vienen aparejadas de las patologías tanto cardiovasculares como de lo que vendrían a ser las patologías vasculares propiamente dichas, o sea, del corazón, como las valvulopatías, como patologías, por ejemplo, una trombosis venosa profunda, lo que vendría a ser una aterosclerosis de los miembros. Entonces, eso es muy importante que después tengan en cuenta. Después, a respecto de la frecuencia cardíaca, que lo obtengo a través del examen del pulso, recordar que es de 60 a 100 latidos por minuto. Si yo tengo más de 100 latidos por minuto, ahí hablo de una taquicardia. Sin embargo, si baja de 60, digamos, por debajo de 60, tengo una bradicardia. Y después, a respecto de la frecuencia respiratoria, tenemos que recordar que el valor normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Pero vamos a ver ahora en respiratorio que esto se altera en los recién nacidos, se altera en los niños y también se altera si es mujer o si es hombre. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, quédense con esto. Después, ¿cómo yo voy a tomar la respiración? Y lo voy a hacer de manera más discreta. Voy a esperar que el paciente, por ejemplo, se descuide cuando le estoy tomando la temperatura, cuando le estoy tomando el pulso, para, digamos, que él no cambie la respiración y que se haga consciente. Después, al respecto de la tensión arterial, ¿qué es lo que yo tengo que ver siempre y tengo que saber sí o sí para el examen? ¿Cómo voy a medir la presión arterial? Recuerden que el manguito tiene que estar 2 traveses de dedo por arriba del pliegue del codo y que lo que voy a hacer es insuflar el manguito hasta dejar de tener pulso, y una vez que dejo de tener pulso, insuflo 20 milímetros de mercurio más. Una vez que hago esto, ahí empiezo a desinsuflar.
El primer ruido que yo ausculte con el estetoscopio puesto acá a nivel de mi arteria humeral, yo voy a tener la presión arterial de sístole. Y después el último ruido que ausculte va a ser la presión arterial de diástole. Y así yo obtengo lo que vendría a ser la categoría de la presión arterial. Pero esto yo no lo obtengo solamente con una medida, lo obtengo midiendo dos veces en cada miembro y hoy, que es por ejemplo domingo, tengo que pedirle al paciente que venga el domingo que viene, más o menos de una semana, para ver si el paciente tiene o no tiene hipertensión. Y ahí recién hago el diagnóstico de hipertensión. No lo hago solamente con una toma de la presión. Cuando yo diagnostico hipertensión en una toma de tensión, cuando el valor de presión arterial de sístole es mayor a 180 en una vez. Ahí recién yo puedo decir que es hipertenso. Digamos, cuando tomo la saturación de oxígeno, siempre con el oxímetro tengo que ver que esté entre 95 a 99. ¿Por qué? No es lo mismo la saturación de oxígeno, y eso es algo que por ahí se presta a confusión, no es lo mismo que lo que vendría a ser la presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno tiene un valor de entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Esto se ve reflejado en digamos, en este valor normal. Entonces, por eso nosotros nos guiamos en porcentaje. Después tenemos que recordar que en la historia clínica se pone siempre si está respirando aire ambiente o si está respirando, por ejemplo, con máscara o con bigotera, que eso lo van a ver cuando vayan al hospital cómo se coloca. Después, algo que vi que se pregunta mucho ahora es al respecto de la somatometría. Cuando venga un paciente, yo lo que siempre tengo que hacerle es pesarlo, medirle digamos, cuántos centímetros tiene y obtener el índice de masa corporal. El índice de masa corporal lo que hace es, digamos, clasificarme si el paciente está en peso normal, si está, digamos, en delgadez o si está sobrepeso o en obesidad. Pero algo que es importante que sepan es que no es lo mismo un paciente que pesa 100 kilos, pero que tiene músculo, o sea, por ejemplo, es un fisiculturista, o aquel que tiene 100 kilos porque, digamos, tiene obesidad, digamos, porque tiene mucha grasa. Entonces, lo que yo hago para delimitar, digamos, si el paciente posta tiene una obesidad o no, lo que hago es medirle el perímetro de la cintura. Algo que yo quiero que, digamos, se lo queden como absoluto es, si el paciente tiene menos de 102, 100 siendo hombre, en el perímetro de la cintura, no es obeso. Pero si tiene la mujer menos de 88, tampoco. Sin embargo, si tiene más de 102 o si tiene más de 88, ahí sí podemos hablar de obesidad. ¿Estamos? Toda esta tablita sirve para la teoría, pero en la práctica con esto está bien. Entonces, eso acuérdense porque eso es lo que les van a preguntar. Por último, al respecto del estado de conciencia, que es donde nos quedamos hoy. El estado de conciencia es, digamos, lo que vendría a ser la percepción del paciente, o sea, la capacidad que él tiene de recibir tanto estímulos externos como estímulos internos, y que está, digamos, de la mano o está manejado por el sistema activador reticular ascendente. Yo voy a evaluar esta conciencia, este estado de conciencia, en dos cosas, en el nivel de conciencia y en el contenido de la conciencia. En el nivel de conciencia tenemos que pensar como si fuese un escalón, digamos, como si fuese una escalera. ¿Por qué les digo esto? Porque yo lo evalúo mediante la inspección, o sea, yo tengo que ver cómo está el paciente, si está vigil, si está somnoliento, si está estuporoso, si está comatoso. Y yo por eso me acuerdo, digamos, de esta mnemotecnia, por así decirlo. Porque yo siempre me olvidaba si era vigil o si era lúcido, si era estuporoso, si era confuso. Entonces me armé, digamos, esa mnemotecnia que no es muy mnemotecnia, pero a mí me sirvió. Vigil es cuando el paciente, digamos, está hablando con nosotros, está tipo todo bien. O sea, ustedes están escuchando la clase y yo estoy hablando. Los dos estamos vigiles. Sin embargo, si mi paciente, por ejemplo, yo veo que se está durmiendo, pero yo le hablo más fuerte o hago un estímulo sonoro y él se levanta, ahí yo hablo que está somnoliento. Por otro lado, si está estuporoso, yo le tengo que hacer un estímulo doloroso para que él se levante, para que él se despierte. Y por último, el comatoso es el que, por más de que yo le hable, por más de que yo le pegue, por así decirlo, no se va a levantar. Por otro lado, tengo el contenido de la conciencia.
que el contenido de la conciencia yo lo evalúo mediante las preguntas que le voy haciendo, o sea, mediante la anamnesis. Y, digamos, yo tengo que evaluar dos cosas: la orientación autopsíquica, que quiere decir, digamos, que él se conozca a sí mismo, que él sepa, por ejemplo, yo sé que me llamo Lucas, que tengo 24 años, que estoy en mi casa, y la orientación alopsíquica habla de lo que vendría a ser la orientación en tiempo y espacio. Yo sé que hoy es domingo, que son las 3:30 de la tarde, que ahora se largó a llover, que vivo acá, que estudio acá. Entonces, eso hace referencia al contenido de la conciencia. ¿Cómo yo voy a evaluar todo esto? A través de la anamnesis, y voy a obtener prácticamente otra vez escalones. Si yo digo que el paciente me habla todo bien, me responde, sabe quién es, qué le pasó, todo, hablo que está lúcido. O sea que está orientado tanto auto como alopsíquicamente. Por otro lado, si está confuso, hablo, digamos, que el paciente tiene una alteración en el contenido de la conciencia. O sea, él no sabe que se llama Pedro, sino que dice que se llama, no sé, gato, pero él responde bien, está, digamos, alerta. Y por otro lado, tengo el obnubilado, que es aquel que está, por ejemplo, somnoliento o estuporoso, pero tampoco está orientado auto o alopsíquicamente. Entonces, ¿cómo yo evalúo todo esto? Además de la inspección y de lo que vendría a ser la anamnesis. Lo evalúo mediante esta escalita, que es la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow es algo que siempre les van a preguntar, tanto ahora como en lo que vendría a ser la segunda era, que es donde más se le hace hincapié. ¿Cómo les van a evaluar? Ahora, digamos, esto es algo que siempre tienen que recordar. Cuando hablamos de la respuesta ocular, tenemos que recordar que si el paciente abre o cierra el ojo, o sea, si hay respuesta o no ante la apertura del ojo. ¿Por qué? Porque he visto que en varios choice le ponen que en el Glasgow se evalúa el movimiento del ojo o la midriasis y la miosis, y eso está mal. Lo que se evalúa es la apertura del ojo. Por otro lado, tengo la respuesta verbal, saber qué me responde el paciente y si me responde ante estímulos, por ejemplo, normales, ante estímulos sonoros o ante estímulos no nociceptivos, o sea, el dolor. Y después tengo lo que vendría a ser la respuesta motora, que es, digamos, si el paciente localiza o no localiza el dolor, o si hace flexiones anormales o extensiones anormales. ¿Cómo les van a decir al momento del examen? Les van a decir, por ejemplo, bueno, el paciente que vino ahora, yo lo tengo que pellizcar para que él abra el ojo. Después le tengo que, por ejemplo, hablar muy fuerte y veo que él me dice solamente palabras aisladas. O sea, me dice perro, me dice azul, me dice amarillo. Y después, cuando yo le hago el estímulo nociceptivo, veo que extiende el miembro. No lo flexiona de manera normal, sino que lo extiende. Entonces, y ahí te van a preguntar, ¿y qué Glasgow tiene? Entonces vos tenés que sumar el puntaje y para eso tenés que saber la escala. Entonces tenés que sumar 2 más 3 5 más 2 7. Entonces me voy a la clasificación que les puse acá abajo y ahí veo que menos de 8 es grave, o sea, el paciente está en coma. Entonces ahí ustedes tienen que poner en el examen, mi paciente está en coma. Algo que no les dan, pero les preguntan, es que un paciente que tiene menos de 9 o en algunos lugares dicen menos de 8 de Glasgow, hay que intubarlo sí o sí. Y eso se pregunta siempre en los choice. Después, otra cosa que tenemos que ver al respecto de esto es que, por ejemplo, si yo tengo una lesión entre, digamos, por ejemplo, tuvo un traumatismo, el paciente se cayó de la moto y te da un Glasgow entre 13 a 15, es leve, o sea, quiere decir que el paciente está dentro de todo bien. Sin embargo, si yo tengo ya una lesión moderada, ya hablo de un Glasgow de 9 a 12 y después de 3 a 8. Entonces, acuérdense de repasar esta tabla, o sea, saber los valores siempre, porque así les van a preguntar, y recordar cómo evalúo la conciencia. Después, al respecto de la actitud y la postura, lo que más les van a preguntar son estas cositas que están acá, porque después en la segunda era, vamos a entender el porqué de cada una. Al respecto de la marcha, porque vi que más o menos le preguntaron en los TP, las que más le van a preguntar es la marcha hemipléjica, la marcha del Parkinson y la marcha del Taves dorsal. Por eso les puse esta imagen donde les describe de manera fácil, porque después en segunda era nosotros tenemos que averiguar el por qué pasa cada una. Por ejemplo, en el paciente hemipléjico, lo más frecuente es que yo tenga acá un ACV. O sea, el ACV genera un daño en la primera motoneurona y genera toda esta clínica y esta marcha.
En el Parkinson, ustedes van a ver que le van a poner que tiene fase de Parkinson, que dijimos que tiene anemia, y después que podía tener la boca entreabierta, que se le podía caer la baba, pero otra cosa que vamos a ver, por ejemplo, es que al paciente con Parkinson se va a mover en bloque, va a tener un temblor en las manos, y otra cosa que vamos a ver es que es un paciente que está encorvado y que cuando yo le pido que gire, va a girar en total y va a caminar con pasos cortos. Por otro lado, la marcha tabética, si ustedes se acuerdan de lo que vendría a ser primer año, segundo, perdón, ustedes van a tener la médula espinal. En la parte posterior de la médula, yo tenía los haces de Gol y los haces de Burdach. En la marcha tabética o en el TABES, yo tengo una patología que me altera esto. Entonces el paciente pierde digamos, la sensibilidad en lo que vendría a ser la propiocepción. Entonces él hace como una marcha, digamos, taconeante. Y eso es lo que le caracteriza a la marcha tabética, porque él levanta por demás lo que vendría a ser el pie y genera, digamos, esta marchita. Las causas principales del TAVES son la sífilis o la neurosífilis principalmente y el déficit de vitamina B12. Esto es repregunta de examen, siempre. Después, al respecto del hábito constitucional, creo que los volví locos en los videos de YouTube, porque es algo que nos van a preguntar siempre y es algo muy importante. Acuérdense, si yo tengo mi ángulo de Charpy, que estaba determinado por el esternón y la parrilla costal, si es de 90 grados, yo hablo de un paciente normolíneo, o sea, un paciente que está acorde a lo que vendría a ser la talla y el peso. Pero si yo tengo, por ejemplo, un ángulo más chico, menor de 90, ahí sí hablo de un longilíneo. Sin embargo, si es mayor de 90, o sea, si es más ancho, hablo de un brevilíneo. Y eso es muy importante porque después me va a determinar para otras cosas. Como ya habrán visto que el paciente brevilíneo va a tener un cuello más corto y el longilíneo va a tener un cuello más largo. Entonces el longilíneo predispone a otras patologías que el brevilíneo no. Otra cosa que se preguntó muchísimo al respecto del estado de hidratación. Esto se preguntó ahora en los recuperatorios y en los finales de febrero. Lo que más le preguntaron son los signos de deshidratación. La disminución de la turgencia, o sea, el signo del pliegue yo lo voy a tomar haciendo un pinzamiento de la piel y manteniéndolo para arriba y después soltando. Fíjense lo rápido que vuelve, digamos, al estado normal en mi caso, pues yo estoy normohidratado. Pero si ustedes se acuerdan de sus abuelitos, yo le hacía esto a su abuelo y quedaba ahí la piel. En el caso de los viejos, digamos, de los ancianos, esto se hace porque hay, digamos, una disminución en la elasticidad de la piel. Pero en la gente, digamos, que está bien de edad, esto hace referencia a lo que vendría a ser una deshidratación, porque queda el pliegue ahí, y eso es lo que se denomina signo de pliegue. Después, ¿qué otra cosa voy a encontrar? Yo le voy a pedir que abra la boca o le voy a mirar las escleras y voy a ver sequedad de mucosa. Además, voy a ver que no suda, voy a ver que los globos oculares están blanditos, que es la maniobra de tensión ocular que vimos en clase, y después voy a ver que está taquicárdico, puede estar hipotenso, pero ¿cómo yo sé que está hipotenso sin tomarle la presión? Le puedo preguntar, por ejemplo, ¿vos te parás o te levantás de la cama rápido y te mareás? Entonces ahí él me puede decir sí. Y ahí, más todos los signos de deshidratación que, digamos, recabé antes, y me hace pensar más en que está deshidratado. Después, ¿qué otra cosa puedo encontrar? Que está oligúrico, o sea, que orina poco, y después que está, por ejemplo, letárgico, o sea, que me está, digamos, respondiendo lento, que le cuesta pensar, que, digamos, no hila la conversación que estamos llevando, entonces ahí puedo pensar en que está levemente deshidratado. Después, qué otro tema podemos repasar hoy que me dijeron que se va a tomar? Al respecto de lo que vendría a ser la cabeza y del cuello, les voy a marcar lo que principalmente se pregunta, porque después van a ver que no se pregunta tanto en lo que vendría a ser la era. Primero, lo que tenemos que saber es cómo se delimita la cabeza, o sea, qué es una región anatómica, cómo está delimitada y después los motivos de consulta. Principalmente lo que les van a preguntar ahora es al respecto de las cefaleas. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la cefalea? Principalmente lo que tienen que acordarse es de la migraña, de la cefalea tensional y de la cefalea en racimos. Esto es lo que más le gusta a la jefa de cátedra. Después hay otro profesor, por ejemplo, que es gerontólogo, que le gusta más la neuralgia del trigémino y la hipertensión arterial.
Entonces, acuérdense de esas 5, ¿qué es lo más diferencial? Lo que a mí más, digamos, me hace sonar siempre que yo pienso, es que la migraña aparece con aura o sin aura. Digamos, tiene señales de que me va a agarrar dolor de cabeza o, digamos, aparece de forma abrupta. Pero lo que tiene la migraña es que dura mucho tiempo. Además que es en hemicráneo, o sea, al paciente le duele todo de un lado y que vamos a ver que es pulsátil y que se da mucho en lo que vendría a ser las mujeres. Entonces, si a mí me dan un caso clínico de una mujer de 25 años que empezó con cefalea, que no calma con nada, que toma tafirol, por ejemplo, paracetamol y no le pasa, que le duele en el hemicráneo y que a veces lleva varias horas sin que se le pase el dolor, y tengo que pensar primero en una migraña. Sin embargo, si viene un paciente, por ejemplo, hombre de 20 años, que empieza con cefalea y les dice que les duele todo como si fuese que tiene un casco que le está apretando. Ahí sí tengo que pensar en una cefalea de tipo tensional, porque es por contracción de los músculos de la cabeza. Por otro lado, por ejemplo, viene un paciente masculino, femenino, no importa, porque no se da tanta diferenciación ahí. Por ahí acá en el cuadrito dice, pero yo no le daría tanta bola. Pero les dice que le duele atrás del ojo. Principalmente le dice, no, me duele acá atrás y después se me va como para lo que vendría a ser la zona temporal y dura mucho tiempo y encima a veces, varias veces en el día me da el dolor de cabeza. Y ahí tengo que pensar en una cefalea en el racimo. Y por último, la neuralgia del trigémino. Como yo ya les expliqué en clase, yo voy a tener, digamos, un dolor que va aparejado con el recorrido del nervio trigémino. El nervio trigémino tiene 3 ramitas, una superior, oftálmica, una media y una inferior, que al momento de palparle, por ejemplo, o de hacerle la percusión, le duele, pero le duele muchísimo. Entonces, cuando ustedes le vayan a hacer la palpación a ese paciente, van a ver que de un lado duele y grita de dolor. Entonces, eso es lo que tienen que ver al momento de que les dan el caso clínico en el examen, si no les dicen, digamos, esas características que hablamos hace un ratito. Después, ¿qué otra cosa tienen que acordarse siempre? Ahora, yo creo que no les van a tomar tanto, pero al momento de la era por ahí se suele preguntar qué al respecto del índice cefálico. Determinar si un paciente es dólico-cefálico, mesocefálico o bradicefálico es muy importante por las patologías que me puede llevar, digamos, aparejadas. Después, ¿qué otra cosa se suele preguntar al respecto de la cara, de las cejas? Principalmente estos conceptos que les dije en clase que sí o sí les van a preguntar. La triquiasis es la orientación de lo que vendrían a ser las pestañitas eh, hacia adentro del ojo. O sea, acá está el ojo y se van para adentro. Esto puede generar úlceras, puede generar mucho daño. Entonces, sí o sí se puede preguntar. Y al respecto del entropión y del ectropión, también se ha preguntado, pero el que se preguntó el año pasado en el parcial fue esta, la triquiasis. Después, ¿qué otra cosa al respecto de cráneo les pueden llegar a preguntar? El diagnóstico diferencial de ojo rojo. Este diagnóstico diferencial, sí o sí, necesito que lo repasen a la hora de rendir ahora esta semana. ¿Por qué? Porque siempre se pregunta. A la jefa de cátedra le encanta este cuadrito, por eso les puse el mismo en el apunte. Siempre recuerden, ¿cuál es la única que genera secreción? La conjuntivitis. Además, ¿cuál es la única que no genera dolor? Genera como una sensación quemante, como de arenilla. La conjuntivitis. Después, ¿cuáles, por ejemplo, duelen? El glaucoma y la iridociclitis. Pero, una duele más, una duele menos. Bueno, está bien, pero ¿qué es lo que más me diferencia? Que el glaucoma tiene midriasis y la iridociclitis tiene miosis. Entonces, eso anoten, por favor. Y por último, la hemorragia subconjuntival, fíjense, no genera secreción, no duele y encima yo veo como una mancha de sangre, o sea, no veo irritación, veo una mancha de sangre. Entonces, eso tienen que acordarse y el diagnóstico diferencial acá, en la anamnesis, también porque se suele preguntar al respecto de eso. Después, ¿qué otra cosa? Retinopatía diabética hipertensiva, por lo que vi, salvo que a alguien le hayan preguntado en el TP, si a alguien le preguntaron, díganme, esto se ve más que nada ahora cuando vemos cardio. Los estadios de retinopatía lo vemos cuando vemos cardio, porque, digamos, ahora es como que yo les tire información así, digamos, a la bola.
Después, al respecto de nariz, oreja, eso no se suele preguntar tanto. Los test de Riney y Weber, miren, se pregunta más que nada en segunda era, no les voy a mentir. Ahora, estúdienlo, vean el video, porque es una explicación bastante larga por el tema del tiempo, pero no es algo que se suele preguntar en primer era. En primer era lo que más les van a preguntar, van a ver que va a ser dolor, va a ser facies y va a ser respiratorio y cardio. Después, cara, cráneo no se suele preguntar tanto. En el parcial, no sé si, digamos, va a ser choice, les van a preguntar principalmente diferencias. De esto yo no creo que hagan mucho hincapié, pero lo que sí creo que van a hacer hincapié es al respecto de esto, al respecto de lo que vendría a ser piel. En piel, lo que sí o sí tenemos que saber es cuál es la diferencia entre una lesión primaria y una lesión secundaria. La lesión primaria hace referencia a que la lesión afecta a la piel sana y lo que vendría a ser la secundaria afecta a la piel lesionada. Después están las mixtas, donde podemos ver ambas, y lo que sí o sí tienen que saber es que cuando yo veo una lesión o el paciente consulta por una lesión, yo tengo que ver sí o sí, ¿sí? Hola. Lo que sí o sí tengo que ver en una lesión es al respecto de las características que tiene. ¿Qué forma tiene? ¿Dónde está situada? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué superficie? Si los bordes, digamos, están delimitados, no están delimitados, el color que tiene, si el paciente tiene dolor, si tiene color, digamos, si tiene también calor en esa zona y si se mueve o no se mueve con el tiempo. Después, ¿tenemos que saber cuáles son las lesiones primarias? Sí, todas tenemos que saber su definición y la diferencia con otras. Entonces, al respecto de la mácula, que se suele preguntar mucho, tengo que saber dos cosas. Primero, que es una lesión plana, o sea, no hay sobreelevación de la piel, solamente que la piel cambió de color. Entonces, la coloración puede desaparecer o no desaparecer a la vitropresión. O sea, yo le aprieto y si cuando saco desapareció, quiere decir que es vascular. O sea, hay una patología, ya sea venosa o arterial, que generó la mancha. Sin embargo, cuando no desaparece, decimos que es pigmentaria y ahí puede ser una pigmentación por melanina, por hemosiderina o por bilirrubina. Este cuadrito, hasta ahora, nunca preguntaron, pero por las dudas estudienlo porque les van a preguntar de piel. Entonces, por las dudas, yo les aconsejo que repasen todo eso. Después, al respecto de lo que vendrían a ser las lesiones primarias, yo me di cuenta que acá hay un error y eso sí quiero que tachen. El nódulo, para el que todavía no vio la clase que les subí ayer de tejido celular subcutáneo, el nódulo no se da en epidermis, el nódulo se da en hipodermis y puede subir a la dermis, pero no está en epidermis. Y eso es algo muy importante porque es algo de choice y se suele preguntar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber sí o sí? Tenemos que saber las características principales de cada lesión. O sea, qué es una pápula, qué es una vesícula, qué es un nódulo, si tiene contenido líquido, si tiene contenido de pus, ¿entienden? O sea, eso es lo principal. Y después de la secundaria tengo que ver cuáles, digamos, curan con cicatriz y cuáles no. Después todo lo otro es relleno. O sea, por ejemplo, a mí me dijo Claudia que le pidieron, el profesor de práctico le pidió que vayan a leer un libro de dermato. Yo les aconsejo que para el TP aprendan, pero después para la ERA quédense con esto, porque esto es lo que les van a preguntar. Porque ustedes pueden saber mucho de piel, por ejemplo, mucho de lesiones, pero los agarran con respiratorio y si no saben porque perdieron tiempo, por ejemplo, leyendo otra cosa, los bochan porque es lo que más se pregunta. Entonces, acuérdense de, digamos, seguir los consejos que les damos porque ya pasamos por eso. Después, respecto de las uñas, siempre acuérdense las siguientes alteraciones, porque es las que más se preguntan. La coiloniquia, que es la uña en cuchara, siempre les van a preguntar. Después, la onicólisis, o sea, la uña que está levantada. Y después, lo que siempre se pregunta es al respecto de la onicorexis. Y por último, que acá me está faltando, lo que vendrían a ser las uñas en cuchara o los dedos en palillo de tambor, que es lo que vemos acá. Mucha gente cree que estas uñitas acá es por la hipoxia crónica. Esto está bien, pero al mismo tiempo no está bien. Yo lo que les voy a decir ahora es que si les preguntan en clase por qué se produce lo que vendrían a ser las uñas en vidrio de reloj, respondan que se da por la hipoxia crónica.
por ejemplo, en un paciente EPOC. Pero vamos a ver que esto no es así del todo. ¿Por qué se produce principalmente estas uñas? Si yo me acuerdo, por ejemplo, de fisiología, las plaquetas eran ¿qué cosa? Las plaquetas eran restos o fragmentos de unas células que son los megacariocitos. Los megacariocitos se rompen en el pulmón y ahí generan las plaquetas. Pero en, por ejemplo, patologías como el EPOC o en otras como, por ejemplo, la neumonía o, por ejemplo, la enfermedad de Rindusler, yo tengo un efecto shunt, o sea, la sangre no pasa por el pulmón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos megacariocitos se van tipo, hasta la periferia y se van a los dedos. En los dedos se rompen y generan estas plaquetas y generan inflamación en los dedos, que no genera dolor, no genera nada, sino que por la cronicidad generan que, digamos, aumente la proliferación de algunas células y genere lo que vendrían a ser las uñas en las uñas en vidrio de reloj y los dedos en palillo de tambor. Y por eso es que se genera este tipo de dedo, no por la hipoxia crónica, sino por la alteración a nivel de los megacariocitos y de las plaquetas. Entonces, por ahora, acuérdense que se da por hipoxia. Cuando estén en quinto, van a tener que aprender todo el mecanismo. Pero si los agarra un profe de práctico y les quiere preguntar por qué la hipoxia, acuérdense de este mecanismo. Y después, al respecto de las causas de alopecia, algo que se pregunta siempre y que necesito que sepan: los tipos, si es universal, si es difusia, si es areata, si es androgénica, si está dada, por ejemplo, por hongos. Por ejemplo, dentro de estos tipos de hongos tengo las tiñas corpis, la tiña capitis, que van a ver en micro, pero acuérdense porque esto se pregunta siempre, siempre los tipos de alopecia se pregunta y es algo que, digamos, a mí me preguntaron en el final, a Cristian le preguntaron en su final, entonces no se olviden de repasar estas principales cosas. Después de cabeza, de cuello, de lo que vendría a ser piel, faneras y examen físico general, no hay otras cosas que se suelen preguntar. Al respecto de cuello, por ejemplo, los triángulos, eso no hace falta. Estoy buscando a ver qué cositas se les pueden preguntar de cuello. Ah, linfático. Linfático, sí o sí. Este cuadrito, sí o sí necesito que sepan porque se suele preguntar. En los orales principalmente, pero se suele preguntar. No tiene mucha ciencia de memoria, es saber a dónde está el ganglio y saber cuáles son sus aferencias. Entonces, eso y las maniobras. Las maniobras, ¿les pueden llegar a poner ahora? Sí. Estas maniobras, acuérdense, y las maniobras de palpación de tráquea, que están acá, la maniobra de lo que vendría a ser laje y la otra, sí o sí, porque se suelen preguntar. Esta es la que más que nada se pregunta. Esta no tanto, pero esta que está acá, sí o sí. Así que no se olviden porque les van a preguntar sí o sí. Al respecto de patologías tiroides, hiper o hipotiroidismo, les van a preguntar la fascia por ahora. Así que acuérdense de eso y creo que con eso terminamos el repaso que, bueno, más que breve, se fue bastante tiempo, pero no quería que se queden con la duda de qué es lo más importante. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Hay algo que no les haya quedado claro? ¿O están todo bien? Avísenme, así les saco la duda, o si no, terminamos el repaso. Bueno, gente, espero que tengan, bueno, una buena tarde. Ahora está lloviendo, que puedan hacerse un mate y que disfruten lo que queda del fin de semana. Les deseo muchos éxitos en su parcial de esta semana. Cualquier cosa, avísenme cómo les va también, por favor. Y nos vemos con la próxima clase donde empezamos respiratorio. Si ya están libres, yo les aconsejo que repasen anatomía respiratoria, histología y fisio. Lo vamos a repasar igual, les voy a hacer un video aparte de eso, pero sí o sí, porque es re importante para entender todo lo otro. Así que nos vemos, gente. Inicien una semana de la mejor forma y obviamente nos mantenemos en contacto por el grupo. Nos vemos.